Bueno, en este video vamos a hacer el tratamiento de cómo encontramos el conjunto de cero de funciones cuadráticas, pero analíticamente. Si pensamos, por ejemplo, en una función cuadrática, sabemos que esas funciones cuadráticas, obviamente, cuando declaramos los dominios, ¿no?, del tipo f de reales en reales, tal que esta f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, tenemos presente que se presentan formas completas y formas incompletas. Si nosotros queremos encontrar el conjunto de ceros de manera analítica, tenemos que resolver siempre una ecuación de la forma f de x igual a 0. Esto va a ser válido para cualquier función, no únicamente para las funciones cuadráticas. Esto que registramos acá es válido no importa cuál sea la función que estemos trabajando. Es decir, estamos interesados en encontrar para qué valores de x la función nos devuelve el valor 0. Y esto va a estar ligado a nivel del gráfico en pensar en qué valores, en el caso de la cuadrática, pero también vale para cualquier otra función, en qué valores la curva tiene corte, por ejemplo, con el eje X. Entonces, pensemos en lo siguiente. Este punto de acá, ¿por qué buscamos esto? Porque este punto de acá tiene una coordenada en X, llamémosla X1. Y lo que sabemos nosotros es que si yo a F la evalúo en X1, el valor de Y es 0. Porque fíjense, este punto, si yo lo miro acá, tiene coordenada en X igual a X1 y la coordenada en Y es 0. ¿Está? La coordenada en Y es 0. Lo mismo le ocurre a este otro punto que tenemos acá. Si yo llamo a esto x2, digo, tiene coordenada en x, x2, que puede ser un número cualquiera, ¿no? Y en Y, 0. Entonces, por eso decimos que para encontrarlos, analíticamente resolvemos esta ecuación. Ahora, en el caso de las funciones cuadráticas, vamos a discriminar esta situación en dos casos. Decimos, si estamos con una forma incompleta, vamos a proceder de un modo para resolver esas ecuaciones y también vamos a proceder de otro modo si se encuentra en la forma completa. Recordemos que formas incompletas tenemos de dos tipos, es decir, puede ocurrir que la forma esté incompleta porque, hagamos un tercero por las dudas, puede estar incompleta porque B y C ambos valen 0. O sea, tendríamos una expresión o una fórmula del tipo f de x igual a por x al cuadrado. Puede estar incompleta porque B es el término que vale 0, entonces tendríamos una forma del tipo f de x igual a x al cuadrado más c. O puede estar incompleta porque c vale 0 y entonces tendríamos la forma f de x igual a x al cuadrado más b por x. Ahora, dependiendo de la forma incompleta que nosotros tengamos, va a ser el modo en que resolvemos estas ecuaciones cuadráticas. Y hay que tener principal atención en esto, porque decimos, por ejemplo, si yo considero una tal f de reales en reales tal que f de x es igual a 6x al cuadrado, en realidad, si quiero conseguir el conjunto de ceros analíticamente, sabemos que resolvemos una tal f de x igual a 0. Es decir, reemplazo la fórmula de la función igualada a 0. Nos queda una ecuación. Ahora, fíjense lo siguiente. Si acá despejamos en esta ecuación, nos quedaría que x al cuadrado es igual a 0, porque estamos de acuerdo que 0 dividido 6 es 0. Y acá, si yo despejo esto, recordemos que al despejar una potencia par, esto se convierte en el módulo y acá nos queda la raíz cuadrada de 0. Pero resulta ser que la raíz cuadrada de 0 es 0. Por lo tanto, acá el módulo, que hay que desdoblarlo, diríamos, x es igual a 0 o x es igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos, hacemos acá un pequeño asterisco. Y en ese asterisco decimos, si el módulo de x es igual a un número real a,
entonces eso significa que x vale a o que x vale el opuesto de a. Un módulo siempre es una distancia, por eso nosotros decimos que una distancia siempre es positiva. Ahora, ¿qué pasa? Pongámoslo en números. Si yo digo el módulo de -3, el módulo de -3 es igual a la distancia que hay del -3 al 0. Entonces, esa distancia es siempre positiva, es 3. Si yo digo módulo de 5 igual ¿a quién? A la distancia que hay entre 0 y 5, es decir, en este caso ese módulo da 5. Pero si yo tengo una expresión de la forma que el módulo de x es igual a 8, por ejemplo, entonces estamos interesados en preguntarnos a qué número yo le tuve que haber calculado el módulo para que el resultado dé 8. Entonces, de acá observemos lo siguiente. Yo digo, si adentro del módulo hubiese estado el número 8, estamos de acuerdo, por lo que vimos antes, que es como calcular la distancia del 0 al 8. ¿Cuántas unidades hay de distancia? 8 unidades. Pero no es la única posibilidad, porque también el número -8 podría haber ocupado ese lugar, porque también el número -8 se encuentra a 8 unidades de distancia. Entonces, toda vez que nos encontremos con un módulo, vamos a razonar de esa forma considerando lo que yo señalo acá. Es decir, que si el módulo de x es igual a un número, entonces sabemos que esto se desdobla. Acá 0 coincide con su número, es decir, ¿qué distancia hay del 0 al 0? Nula. Entonces, acá fíjense que si miro eso, tendría que decir el conjunto de ceros está formado únicamente por el valor 0. Ahora, tengan presente también que yo podría llegar a encontrarme en una situación en la que a mí me quede el módulo de x menos 3 igual a 6. Módulo de x menos 3 igual a 6. Procedo de la misma forma. Es decir, acá hay que desdoblar. Digo, lo que está dentro del módulo puede haber sido el número 6 o lo que está dentro del módulo pudo haber sido el número -6. Si todo esto valiese 6, el módulo de 6 es 6. Pero si todo esto que está acá dentro valiese -6, también el módulo de -6 me da 6. De ahí que nosotros procedamos a desdoblarlo como lo vemos acá. Entonces decimos, bueno, acá x vale 9 o x va a valer, en este caso, -3. Fíjense que si ustedes reemplazan, me quedaría acá que el módulo de 9 menos 3 es igual al módulo de 6, que es 6, y se cumple, y el módulo de menos 3 es igual al módulo de -6, que es 6, y también se cumple. Entonces, por ejemplo, si esta fuese una ecuación, decimos que las soluciones de esa ecuación son el número 9 y el -3. Bien. En el caso de las ecuaciones cuadráticas, vamos a ver de qué modo procedemos a resolver cada una de estas cuestiones. Si nos encontramos con una forma incompleta, con b igual a 0, obtenemos una expresión de este tipo. Entonces sabemos que estas ecuaciones van a resolverse siempre con una ecuación con módulo. Si nosotros observamos acá, por ejemplo, qué es lo que ocurre, decimos, supongamos que tenemos 6x al cuadrado menos 12 igual a 0. Entonces, comenzamos a despejar con la precaución de que al despejar el cuadrado, acá tomamos módulo y esto se transforma obviamente en la raíz de 2. Entonces, ¿qué valores tendrían que haber estado dentro de la barra de módulo para que el resultado dé raíz de 2? Entonces decimos, o x vale raíz de 2 o x vale menos la raíz de 2. Entonces, la solución para esta ecuación serían estas dos posibilidades. En términos de si esto fuese una función cuadrática y yo estuviese resolviendo esta ecuación para encontrar las raíces, lo que me está indicando es que cuando la x valga raíz de 2 y cuando la x valga menos raíz de 2, la función, el gráfico de la función, estaría cortando al eje x. También es posible que tengamos una forma incompleta donde c vale 0, entonces la expresión quedaría como lo vemos acá.
Este tipo de ecuaciones se resuelven sacando factor común a la incógnita, en este caso va a ser la x, y usando después una propiedad de los números reales que me dice que si una multiplicación en términos de números reales da por resultado 0, entonces es porque alguno de los dos factores en esa multiplicación vale 0. Entonces, por eso decimos, esto es que si un producto vale 0, alguno de los dos factores tiene que ser 0. Por ejemplo, a ver, veamos este ejemplo que tenemos acá. Si nosotros decimos, acá, 4x al cuadrado igual a 5x. Resolvemos esto, ponemos todo en un solo miembro, decimos 4x al cuadrado menos 5x es igual a 0. Me doy cuenta acá que analizando, esto es una forma incompleta donde el término independiente es nulo. Entonces, ¿por qué decimos que se resuelve sacando factor común? Sacamos factor común la x y vemos que dentro del paréntesis nos quedaría esto. Para saber si uno sacó bien factor común, recuerden que si ustedes aplican la propiedad distributiva tendrían que volver a conseguir la expresión que está arriba. Y eso efectivamente sucede. Entonces, si una multiplicación es 0, es porque alguno de los dos factores es 0. Es decir, o este factor, o la x vale 0, o todo esto que está acá es lo que vale 0. Entonces, si despejo de acá la x, me queda que x es igual a 5 cuartos. Por lo tanto, la solución de esta ecuación original es el valor 0 o 5 cuartos. Si esto hubiese sido la fórmula de una función cuadrática, nos está indicando que el gráfico de esta función cuadrática cortaría al eje x en 0 y también lo haría en 5 cuartos. Entonces esto nos permitiría, por ejemplo, resolver las situaciones que habíamos visto en el video de la primera parte de función cuadrática, donde no podíamos discernir solamente mirando el gráfico cuáles eran los puntos de corte. A partir de lo que vimos recién, podríamos decir lo siguiente, que si yo tengo o considero una tal f que va de reales en reales, tal que esa f de x es igual a menos x al cuadrado más 6, entonces si yo quiero encontrar analíticamente el conjunto de ceros, tengo que resolver la ecuación f de x igual a 0. Esto equivale a decir que menos x al cuadrado más 6 tiene que valer 0. Si despejamos de acá la x, me quedaría menos x al cuadrado es menos 6. Acá recordemos que este menos 1 está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo, que me quedaría de una forma así, de manera tal que al paso siguiente yo consiga que x al cuadrado es 6. Una vez hecho esto, recordemos que para despejar una potencia par, esto me queda como módulo. Y acá me quedaría la raíz cuadrada de 6. Entonces, acá desdoblo. X va a valer raíz de 6 o X va a valer menos la raíz de 6. Por lo tanto, el conjunto de ceros de esta función está formado por menos raíz de 6, raíz de 6. Estos valores claramente no son visualizables a nivel de gráfico. Yo no puedo mirar el gráfico y decir puntualmente cuáles son las raíces, salvo que las raíces sean números enteros. También tener la precaución de qué es lo que hubiese ocurrido si nosotros hubiésemos considerado una f de R en R tal que esa f de x resultase ser x al cuadrado más 4. A ver, si quiero encontrar el conjunto de ceros, digo x al cuadrado más 4 igual a 0. Pero acá me estoy dando cuenta, llega un momento que al despejar digo, ¿existe algún número real cuyo cuadrado me dé por resultado algo negativo? Entonces ahí claramente digo, no, esto no existe porque decimos esto, así como ecuación, decimos no tiene solución en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, como esa ecuación no tiene solución, interpreto lo que estábamos buscando. El conjunto de ceros de esta función resultará ser el conjunto vacío. Si quiero hacerme una idea de qué es lo que acabo de conseguir, pienso a nivel del gráfico que, por lo que vimos, esto es la parábola matriz desplazada 4 unidades hacia arriba.
Entonces, la parábola matriz desplazada 4 unidades hacia arriba adoptaría una forma como la que estamos viendo acá, y entonces acá estaría el punto 4, ¿no? Que es el término independiente. Por lo tanto, fíjense, esta parábola no corta al eje X. A nivel analítico, eso lo voy a conseguir porque acá llegó algo que no tiene solución. Es decir, esta ecuación no tiene solución, el conjunto de ceros es vacío y efectivamente, si uno graficara esta función, se encontraría con una parábola de este tipo. Entonces, lo analítico me está dando algún indicio respecto del gráfico. En cambio, si tuviésemos, por ejemplo, una tal función cuadrática que podríamos llamar la función g, que va de reales en reales, tal que g de x es igual a menos x al cuadrado más 6x, entonces, si estamos interesados en encontrar el conjunto de ceros, sabemos que esto siempre corresponde a la función igualada a cero, una ecuación. Entonces me quedaría que menos x al cuadrado más 6x es 0. Recuerden acá analizar siempre. Ustedes analicen que la forma es incompleta porque si discriminaran acá a B y a C, se dan cuenta que A es -1, B es 6 y C es 0. Como C es 0, la forma es incompleta. Entonces procedemos. Para este caso, en que yo tengo estos términos en X, saco factor común la X y me fijo. Acá me quedaría menos X y acá me queda más 6 igual a 0. Si una multiplicación da por resultado 0, es porque alguno de los factores es 0. O este factor es 0, o entonces este factor que tenemos acá es el que vale 0. Si despejamos de acá, fíjense que me quedaría que menos x es igual a menos 6. Acá hay un menos 1, o sea que me quedaría que x es igual a menos 6 dividido menos 1, x es igual a 6. Por lo tanto, acá tenemos las dos soluciones de la ecuación. Pero nosotros estábamos interesados en encontrar el conjunto de ceros. Por lo tanto, decimos el conjunto de ceros está formado por el valor 0 y el valor 6. Si yo lo pienso a nivel del gráfico, estaríamos diciendo que, supongamos, acá tenemos a X, acá queremos graficar G, es una parábola cóncava hacia abajo, y como estos dos valores, el de A y el de B, tienen signos contrarios, estaría desplazada. Vamos a suponer, decimos, bueno, ¿dónde corta el eje X? Corta en 0 y corta en 6. Entonces, lo que acabamos de descubrir nosotros es que en el 0 de X y en el 6 de X, esta parábola, si yo la dibujo acá de manera aproximada, estaría siendo algo como lo que describimos ahí. Tiene dos puntos de corte con el eje X, que es lo que descubrimos a partir de resolver la ecuación. Si en cambio la forma es completa, es decir, A, B, C son todos distintos de cero, la ecuación por resolver adoptaría esta forma. Y estas ecuaciones en forma completa únicamente pueden resolverse utilizando la fórmula resolvente. Entonces, esa fórmula resolvente que nosotros decimos que tiene esta expresión, es decir, x1 y x2 representan los dos valores que estamos intentando encontrar. Entonces, decimos que x1 y x2 se pueden obtener a partir de esto, que es la fórmula resolvente, y donde tienen que notar que esta fórmula utiliza los coeficientes a, b y c, que son números, para encontrar a las incógnitas. Entonces, si queremos ver, a ver cómo procedemos con esto, vamos al siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una expresión de este tipo donde claramente, si yo pongo todo esto en un solo miembro igual a 0, me doy cuenta que A vale 2, B vale 5, C vale -3. Ninguno de los coeficientes es 0, por lo tanto la única posibilidad es resolverla a partir de la fórmula resolvente. En este caso, fíjense, procedemos a reemplazar. La fórmula nos dice, si ahí vemos en pantalla ambas, vemos que la fórmula nos dice que tenemos que utilizar a menos b. Como b vale 5, digo menos b más menos. Lo que vale b al cuadrado
menos 4 veces lo que vale A por lo que vale C. Todo eso dividido 2 veces lo que vale A. Una vez que hacemos el reemplazo, ya después me queda solamente hacer cuentas, es decir, menos 5, acá me queda 25. Acá el resultado de esto sería menos por más por menos es más. 4 por 2, 8, por 3, 24. Dividido 4, sigo haciendo las cuentas hasta que calcule en algún momento la raíz cuadrada, si es que la raíz cuadrada que queda ahí es exacta, si no la dejo escrita. Acá, como es exacta, digo, listo, podemos calcular un valor entero para esta raíz. Entonces decimos, hasta acá sabemos que x1 y x2 tienen la forma menos 5 más menos 7 sobre 4. Y acá desdoblamos. Para una elegimos el más, en este caso decimos x1 es menos 5 más 7 sobre 4, nos da 2 cuartos, que es un medio. Y para el otro caso, vemos que nos queda, eligiendo el menos, menos 5, menos 7 son menos 12, dividido 4, menos 3. Por lo tanto, las soluciones son un medio y menos 3. Eso quiere decir que vale la pena notarlo, mientras observamos el video, que si la forma es completa, la única posibilidad de resolver la ecuación que me permite encontrar el conjunto de ceros analíticamente es utilizando la fórmula resolvente. Esa fórmula resolvente solamente utiliza los números A, B y C para darme a mí el resultado que estamos esperando, por los reemplazos que uno puede hacer. Por ejemplo, si consideráramos a una función cuadrática, planteemos una función h de reales en reales, tal que h de x resultase ser, supongamos acá, 2x al cuadrado más 2x menos 12. Entonces, discriminemos la situación. Tenemos que A, B y C toman los valores. A es 2, B es 2, C es menos 12. Es una forma completa. Entonces, si yo quiero encontrar el conjunto de ceros, tendré que resolver la ecuación h de x igual a 0, que esto equivale a decir 2x al cuadrado más 2x menos 12 igual a 0. Y acá decidimos, por el caso, decimos, bueno, es una forma completa. Y si es una forma completa, la única posibilidad es utilizar la fórmula resolvente que nos dice que x1, x2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2a. Entonces, x1, x2 pueden conseguirse como menos lo que vale b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por lo que vale a, por lo que vale c. Y todo esto dividiéndose 2 veces el valor de a. Es decir, que acá conseguiríamos que x1, x2, si efectuamos las operaciones, me quedaría menos 2 más menos. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Esto que tenemos acá. Bien, menos. Acá, fíjense, hacemos lo siguiente. Menos por menos es más. Entonces ya directamente escribo el signo más y después digo 4 por 2, 8 por 12 y escribimos ese valor que lo calculamos en la calculadora. En este caso, fíjense que esto nos va a dar 96. Todo dividiéndose por 4. Bien, de acá decimos que x1 y x2 son iguales a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 100 dividiéndose por 4. Entonces decimos x1, x2 es igual a menos 2 más menos 10 dividido 4. Y acá es donde desdoblamos, porque entonces decimos, bueno, a ver, x1 será menos 2
más 10 dividido 4, y x2 tomamos la elección de decir menos 2 menos 10 dividido 4, de donde conseguimos que menos 2, ¿no?, más 10 es igual a 8, dividido 4 es 2. Y acá nos estaría quedando, por ejemplo, que menos 2 menos 10 es menos 12, dividido 4 es menos 3. Entonces, el conjunto de ceros de la función h que tomamos como punto de partida será el menos 3 y el 2. Quiere decir que la parábola, que es gráfico de esta función cuadrática, corta al eje x en menos 3 y en 2. Bien, nos preguntamos ahora cómo encontramos las coordenadas del vértice de la parábola de manera analítica. Es decir, sabemos que el vértice es un punto y por lo tanto ese punto va a tener una coordenada en x, que bautizamos como x del vértice, y una coordenada en y. En realidad, la forma de encontrar esta coordenada x del vértice va a depender de qué posibilidades tengamos nosotros de conocer dos cosas. Por ejemplo, si yo conozco los coeficientes, si conozco a B y a C, entonces decimos nosotros que esa X del vértice se puede encontrar como menos B sobre 2 por A. Y si en cambio yo conozco a las raíces, como las raíces son puntos simétricos, entonces la X del vértice va a poder pensarse como el promedio de esas raíces. Entonces, va a depender puntualmente, como dijimos, si conocemos los coeficientes de la fórmula, entonces podremos utilizar esta expresión. Si conocemos a las raíces, por ejemplo, podríamos encontrar a esta expresión que tenemos acá. Cualquiera de las dos nos permitiría encontrar la X del vértice. Pero ¿qué pasa? Recordemos que el vértice es un punto. Si yo consigo la X del vértice, nos queda acá encontrar el valor en Y que le corresponde. Ese valor en i, recordemos que la i del vértice vamos a poder encontrarla si reemplazamos después en la función el valor que conseguimos para la x del vértice. Al hacer la cuenta que nos quede al reemplazar ese valor, vamos a poder en definitiva encontrar la i del vértice y así tener las coordenadas del vértice completamente. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos a la función f de x igual a menos 6x al cuadrado más 30x menos 10. Acá claramente vemos que es una forma completa, donde a vale menos 6, donde b vale 30 y donde c está valiendo menos 10. Ahora, si yo quisiese encontrar, me pregunto acá, ¿cuál es el vértice de esta función? Sabemos entonces que la x del vértice, como tenemos a y a b, podemos utilizar esto para conseguir lo que estamos buscando. Decimos, bueno, a ver, la X del vértice la puedo pensar como menos B sobre 2 por A. Entonces, la X del vértice resultará ser menos 30 dividido 2 veces el valor de A. Es decir, que nos quedaría menos 30 dividido menos 12. Los menos van a poder simplificarse. ¿Y qué es lo que obtendríamos acá? Al hacer esta cuenta, nosotros conseguiríamos, decimos, bueno, ambos son, por ejemplo, múltiplos de 6. Acá me quedaría 5 y acá me quedaría un 2. Quiere decir que si quiero conseguir la coordenada del vértice, ya sé que este vértice tiene coordenada en x 5 medios. Ahora, para conseguir la coordenada en y, necesitaríamos reemplazar en la función y decir, bueno, acá que quiero conseguir la y del vértice, esto sería igual a f evaluada con 5 medios. De manera tal que me va a quedar menos 6 por 5 medios al cuadrado más 30 por
5 medios menos 10. Y a partir de esto, al efectuar esta cuenta, nosotros vamos a poder conseguir lo que buscamos. Entonces, f evaluada en 5 medios resulta ser igual a menos 6 por, acá nos quedaría 25 cuartos, acá nos va a quedar más 30 dividido 2 es 15 por 5, es decir, nos quedaría 15 por 5 menos 10. Con la calculadora hacemos esta cuenta que nos queda acá y fíjense que conseguiríamos, si quieren pueden hacer una simplificación, de todos modos la calculadora ya les ofrece ahí, ¿no? Entonces acá me quedaría menos 75 medios, más, acá tendríamos 75 menos 10. O sea que en definitiva estamos queriendo calcular este valor que resultará ser, insisto, ustedes van a hacer estas cuentas con la calculadora de una sola vez. Yo estoy mostrando los pasos simplemente para que veamos las cuestiones del reemplazo. Pero me quedaría menos 75 medios más 65, que en definitiva es lo que quedaba ahí, dando finalmente por resultado el valor que estamos queriendo buscar, que viene siendo, en este caso, decimos nosotros 55 medios. Es decir, que acá tendríamos que el vértice es 5 medios, 55 medios. Los valores pueden ser cualesquiera valores, no podemos predecir eso, pero bueno, ahí tenemos una forma de poder conseguir esto. Ahora, fíjense, si quisiéramos, por ejemplo, encontrar el vértice para esta parábola, donde ya habíamos conseguido el conjunto de ceros. Entonces decimos, a ver, si quisiéramos conseguir el vértice, las coordenadas del vértice para esta parábola, podríamos decir lo siguiente. Digo, bueno, si quiero conseguir el vértice, sabemos que es una x del vértice y del vértice. La x del vértice debiera de resultar ser el promedio de las raíces. Entonces, fijémonos que las raíces eran menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Entonces, serían menos 3 más 2 dividido 2. Entonces, la x del vértice resultará ser menos un medio. Si después queremos la y del vértice, bastará con que reemplacemos f de menos un medio y obtener así ese valor que corresponde a la coordenada en y del vértice. Digamos que cualquiera de esas dos posibilidades son las que tenemos para dar con el vértice de la función. Esto nos permite resolver aquella inquietud o aquel problema que se nos había presentado cuando graficábamos únicamente en el primero de los videos.